Queridos amigos, buenos días. Feliz Jueves Santo. Feliz día de la Eucaristía, feliz día del sacerdocio. Hay 3 jueves en el año que resplandecen más que el sol, dice un dicho en España. Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Bueno, hoy es ese día que es luminoso, que resplandece. Desgraciadamente estamos en este momento, ¿no? En este momento de la cuarentena. Si no estuviéramos así, estaríamos ahora celebrando la misa crismal en la catedral con el obispo, con todos los sacerdotes, y en la catedral con toda la luz. Uno tiene recuerdos de esos momentos luminosos y gozosos, ¿no? Pero hoy el Señor es tanto lo que nos regala, como les decía, la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor, que nos hace a nosotros, tenemos suficiente para pensar y para meditar. Yo quería hoy que miráramos el misterio de la Eucaristía. Y lo primero que voy a hablar de la Eucaristía es que Jesús, como un buen padre de familia, se sienta a la mesa con sus discípulos. Y no solamente se sienta a la mesa, sino que lo manda a preparar. Le dice a los apóstoles: yo he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Vayan a la casa de tal persona y díganle: mi maestro quiere comer la Pascua, etc. Entonces preparan el lugar. Es un cuarto en un primer piso que se va a llamar el cenáculo. Y va a ser para nosotros el lugar donde volvemos una y otra vez, donde lo imaginamos al maestro con sus apóstoles comiendo la Pascua y diciendo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y los apóstoles, con distintas actitudes de incomprensión, de amor y de traición. Podríamos decir Pedro, Juan, el discípulo amado, y la traición de Judas, como escuchamos en las lecturas de ayer miércoles. Pero quiero que veamos esto. Jesús dice esto. Les voy a leer lo que dice la carta a los Corintios. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. El Señor nos dice que esta sangre derramada, este cuerpo entregado, es para el perdón de los pecados. Es para perdonarnos a nosotros los pecados. Vamos a hacer por un momento a volver para atrás. El sacrificio de Cristo es el sacrificio más importante de la historia humana. Ha habido muchos sacrificios en la historia humana. En el antiguo Israel, ¿no? Pensemos en los primeros padres, ¿no? En Caín y Abel. Caín ofreció el sacrificio de sus primicias, de la cosecha. Abel ofreció el cordero. Y ese fue el primer cordero ofrecido en sacrificio, que tengamos noticia. Pero también están los sacrificios de otras religiones, de personas que no conocían al Dios verdadero. Sacrificaban animales, cosechas, incluso sacrificaban personas. Había sacrificios humanos, cosa que Dios en Israel le fue revelando que no permitía, no quería eso. Los sacrificios de la humanidad hasta el día de hoy, podríamos decir. ¿Cuántos sacrificios hay? ¿Cuánta gente que hace sacrificios por distintas cosas? Algunos por cosas muy buenas, ¿no? Quienes se sacrifican en un hospital, por ejemplo, sirviendo a otros. Quienes sacrifican su tiempo y toda su vida por sus hijos, por las personas que aman, ¿no? Sacrificios muy gratos a Dios.
Pero ¿por qué? ¿Qué sentido tiene el sacrificio? La palabra sacrificio significa hacer santo, ¿no? Sacrum facere, hacer santo algo. Es decir, que se santifican nuestras actividades, se sacrifica lo que nosotros somos, se sacrifica nuestra vida, nuestro ser, ¿no? Nuestra casa, etc. Todo se vuelve santo cuando nosotros lo aprendemos a sacrificar. ¿Por qué es necesario el sacrificio? En la Biblia aparece el sacrificio después de la caída. Es decir, Adán y Eva no tuvieron que sacrificar nada. Por lo menos no dice eso. Vivían en una alianza, pero una alianza sin sacrificio. Una alianza donde no había ningún obstáculo. Desde el momento en que empieza a haber un obstáculo entre Dios y su criatura, hay que sacrificar algo. Y por eso es que los hombres en todas las religiones, en toda la historia, sacrificaban algo para estar en comunión con Dios. Para decirle a Dios, quiero comunicarme con vos, quiero estar en comunión contigo. Bueno, esos sacrificios no alcanzaban para esa comunión. No alcanzaban. Hay montones de sacrificios, textos maravillosos, ¿no? En toda la Biblia, que nos habla de grandes sacrificios. Por ejemplo, los de Abraham, tuvo varios sacrificios. Y especialmente cuando tuvo que sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Ese sacrificio es uno de los más grandes que existe en la Biblia y expresa de manera más clara el sacrificio de Cristo, porque es un padre sacrificando a su hijo. Ese hijo que sube a la montaña, lleva el madero, lleva la leña y va a ser sacrificado, va a ser salvado de la muerte, ¿no? Al igual que Jesús. Pero ese padre ofrece lo único que tiene, a su hijo único. Y entonces llegamos a la última cena. Jesús va a realizar el sacrificio. Ese sacrificio lo va a realizar no en la mesa del cenáculo, sino que ese sacrificio lo va a realizar en el altar de la cruz. Pero antes de hacerlo en la cruz, lo va a dejar claro delante de los apóstoles. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Este es la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y entonces Jesús realiza un rito que cambia completamente el rito pascual judío para hacer el rito pascual cristiano. Cristo, nuestra Pascua, va a ser inmolado en la cruz. Bueno, ese es el misterio, ¿no? Fundamental, que la Eucaristía es sacrificio. Yo quiero que ahora tomemos un minuto, ¿no? Para que ustedes piensen, lo siguiente. ¿Qué recuerdo tengo yo de sacrificios? ¿Qué recuerdo tengo yo de sacrificios dolorosos, pero también con un resultado gozoso? ¿Qué cosas he podido sacrificar en mi propia vida? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué estoy dispuesto yo a sacrificar hoy? Pensamos un minuto, o 5 minutos nos tomamos para pensar eso. Los sacrificios más importantes de mi vida y los sacrificios que yo hoy quisiera realizar. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, tú te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que al día cuando tú me llames sea como hoy.
pudieron meditar un poco y sobre todo recordar los sacrificios, recordar el sentido. Hay un padre de la iglesia del siglo IV que es San Ireneo de León. Él dice que el sacrificio de Cristo recapituló todos los sacrificios. Podríamos decir que recolectó todos los sacrificios, y no solamente los del pasado, sino también los de nuestro presente y los del futuro. Por eso el sacrificio de Cristo es el único sacrificio realmente válido, y es un sacrificio para el perdón de los pecados. Son tantas cosas las que nos da, tanto lo que brota, los frutos de la cruz, que no podríamos decirlo todo, pero una de las cosas más importantes es esa, el perdón de nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Quería que ahora meditemos sobre esto. Jesús nos dice, y acá en el texto de San Pablo lo dice 2 o 3 veces, hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Las dos palabras, ¿no? Hacer y memoria. Los judíos recordaban todas las Pascuas lo que habían vivido en Egipto y cómo Dios los había liberado. ¿Y qué es lo que recordaban? Bueno, lo hacían de una forma muy especial. El más grande de la casa, el abuelo o el padre de familia, decía, el más pequeño de la casa le preguntaba al más anciano, ¿por qué estamos hoy reunidos acá? Entonces el anciano decía, porque nuestros padres eran esclavos en Egipto y en esta noche nosotros fuimos liberados. Y entonces empezaba a recordar las maravillas de Dios, lo que Dios había hecho. Bueno, eso es maravilloso porque nosotros tenemos esa misma costumbre de recordar, de hacer memoria. Sin embargo, no es una memoria como en un sentido débil, como una efemérides, ¿no? Hoy recordamos que murió tal persona o que nació tal otra. Hoy recordamos la guerra de Malvinas, etc. No es un efemérides más, sino que cuando nosotros recordamos por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no?, que desciende sobre la Iglesia, que es la memoria viva de la Iglesia, se realiza verdaderamente lo que sucedió ese día. Es decir, que en cada misa nosotros recordamos y hacemos presente, por eso se dice representamos, volvemos a presentar el sacrificio de Cristo en la cruz. Cada misa es como si nosotros estuviéramos allí presentes en el Calvario, como María oferente junto al Hijo, como San Juan adorando en el corazón de Cristo, al corazón de Cristo, como la Magdalena, ¿no?, arrepentida de sus pecados y agradecida a Dios por la vida nueva que le regalaba. Hay una cantidad de actitudes que nosotros podríamos pensar, meditar e intentar imitar cuando estamos viviendo la misa. Y entonces la misa no es algo distinto al sacrificio del Calvario. La misa hace presente el sacrificio de la cruz, decía Juan Pablo II. No se le añade y no le multiplica nada. Lo que se repite solamente es la celebración de este memorial. Es decir, cada misa, obviamente son muchas las misas, y uno dice, bueno, pero ¿se repiten? No. Se repite la celebración memorial, es decir, ese recuerdo en distintas misas. Pero es uno solo el sacrificio de Cristo. Y es un sacrificio que, como se dice, es incruento.
Es el sacrificio cruento donde Jesús verdaderamente murió y donde hubo efusión de sangre necesaria para el sacrificio, es uno solo. Uno para siempre, uno eternamente, uno para siempre jamás. Cada misa, en cambio, es la repetición incruenta de ese sacrificio. La representación se vuelve a presentar de una manera incruenta, sin efusión de sangre, pero verdaderamente, verdaderamente. Es un misterio muy grande, ¿no? Y un milagro que Jesús nos permite hacer. Yo recuerdo una misa de campaña en la montaña. Estábamos subiendo un cerro y cuando paramos en el refugio, celebramos la misa allí en la montaña. Y cuando empecé a sacar las cosas, el mantel, el cáliz que estaba con su funda, y entonces se acercó gente. Y uno de esos era un pequeño, que era el hijo del refugiero, un chico que no sabía nada de la fe, no sabía hacerlas en la cruz, absolutamente nada. Y se acercó y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Magia? Y entonces me pareció muy gracioso, ¿no? Porque es lo que hace un mago, saca un mantel, ¿no? Parecía, y saca sus cosas, parecía que iba a hacer magia. Bueno, inmediatamente le empecé a contar quién era Jesús y lo que había hecho por nosotros. Y ahí me puse a pensar y dije, realmente no es magia, pero es más grande que la magia, ¿no? Es decir, es un misterio de amor, un milagro de amor cada misa tan grande que nosotros estamos allí presentes como si fuéramos la Virgen María, San Juan, María Magdalena, ofreciéndonos con Cristo, viviendo esta ofrenda de Cristo. Dice el Papa Juan Pablo II, la Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor y accede a él no solamente a través de un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto actual, puesto que este sacrificio se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro ordenado, consagrado. De este modo la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de todos los tiempos. Es un sacrificio el único. Nosotros vivimos hoy mirando digitalmente, virtualmente, participando, entre muchas comillas, misas virtuales, que en realidad es un recuerdo de lo que nosotros vivimos, de nuestra fe, de las misas celebradas, porque la misa es una sola. El sacrificio de Cristo es uno solo. Hay muchas celebraciones de misa, pero hay una sola. Es decir, que no existe muchas misas, es una sola en el misterio de la Eucaristía. Bueno, yo quería dejarles un último trabajo para este pequeño retiro, ¿no? Y el primero es lo que pide una de las plegarias eucarísticas, la número 3, que dice, haz Señor de nosotros una ofrenda permanente. El sentido oferente, sacrificial. La misa nunca es algo que uno vive de manera pasiva, sino intensamente activo. ¿Cómo? Porque Cristo padece por mí. ¿La Virgen estaba pasivamente frente a la cruz? No, de una manera activa, silenciosa, por supuesto. Dicen que la Virgen tenía sus manos guardadas, es decir, no podía hacer nada. Sin embargo, con su corazón, con su mirada, con su oración, con su todo, participaba del sacrificio de su Hijo. En segundo lugar, el sentido de
adoración. La misa está allí, el Señor vivo y presente. Y está el Señor vivo y presente ofreciéndose. Adoro, miro con amor, contemplo a aquel que lo hace todo. En tercer lugar, y esto es para el día que nos volvamos a encontrar realmente, Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. No dijo, digan esto en memoria mía. No dijo, transmitan esto en memoria mía. Sin duda que también está implícito, ¿no? Pero hacerlo significa hacer lo que hace la Iglesia. Yo no lo puedo hacer porque estoy en casa. Yo no puedo participar de la misa como debiera porque estoy en casa. La Iglesia lo hace. Y por eso yo puedo unirme a eso. Ese es el misterio quizás contemplado desde hoy, desde esta distancia. Yo puedo ofrecerme al Señor. Yo tengo que vivir en este día jueves y durante todo el viernes, el día de mañana, el sentido sacrificial y oferente. Señor, haz de nosotros una ofrenda permanente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Pidámosle a la Virgen Santísima hoy por todos los sacerdotes en el Día del Sacerdocio, por todos los sacerdotes en el mundo entero, especialmente en nuestra diócesis, para que podamos ser fieles, para que podamos decir con Cristo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, es decir, el sacrificio de nuestra propia vida, de nuestro celibato consagrado, de toda nuestra vida para el Señor y su Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que descienda sobre ustedes y permanezca siempre la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les dejo también el ejercicio de rezar en este día el alma de Cristo. Que estén en paz. Ya no eres tan divino, ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierden mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Tú tan grande, yo pequeña, y tú te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo
te tengo a ti.